Cordial saludo, amigos y hermanos. Gracias por sacar este tiempo para volver a estudiar juntos la lección de la escuela sabática. En esta ocasión, la lección número 4, que es para el 26 de octubre del año 2024. Y esta lección lleva como título Testigos de Cristo como Mesías. El versículo a memorizar se encuentra en San Juan capítulo 3, versículo 3, el cual dice: Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ello, permíteme hacer una oración para extraer de la Biblia las lecciones de esta semana. Querido Dios, gracias por permitirnos abrir nuevamente tu palabra y a través del estudio de la lección, extraer estas lecciones de vida para vida eterna. Te suplicamos tu presencia y que tú seas el maestro principal. En el nombre de Jesús. Amén. Sabes, queridos hermanos y amigos, cuando se lleva a cabo un juicio, antes de dar una sentencia se investigan las pruebas de los hechos, pero también se llaman a cuentas a los testigos para que rindan sus versiones de los hechos. Hasta aquí, el estudio de la lección de la escuela sabática nos ha revelado, nos ha mostrado las evidencias y las pruebas de que el Emmanuel, Dios con nosotros, vino con la misión de darnos salvación y a través de sus milagros, a través de sus señales, nos revela que eso es indiscutible. Dios vino para salvarnos. Pues, ¿quién otro sino solo Dios puede convertir el agua en vino? ¿Quién otro sino solo Dios puede multiplicar panes y peces para alimentar a 5,000 personas? ¿Para sanar al hijo de un oficial del rey? ¿Quién otro sino solo Dios puede hacer caminar a un paralítico que hacía 38 años se encontraba en su lecho? ¿Quién otro sino solo Dios puede hacer que un ciego de nacimiento pueda recobrar la vista? ¿Quién otro sino solo Dios puede resucitar a un muerto que lleva 4 días ya en su tumba? Sin embargo, además de estos milagros, de estas señales, la lección de esta semana se enfoca en testigos oculares que rinden su versión de esas señales, de esos hechos. Estudiaremos los testimonios de Juan el Bautista, Andrés, Simón Pedro, pero también de Felipe y Natanael, como también un testigo inesperado, el fariseo Nicodemo. También echaremos un vistazo a ese testigo que permanece en el anonimato, el mismo Juan. Vamos entonces a la primera parte de la lección, que tiene como propósito mostrar que el primer testigo de los hechos y de las señales de Jesús es Juan el Bautista. Aclaramos que en la época de Jesús, algunos judíos esperaban a 2 tipos de Mesías. Sí, un Mesías que fuese sacerdotal, que les guiara en los temas espirituales, pero también otro Mesías real, que los gobernara y los liberara del yugo romano. Así que había quienes creían que ese Mesías sacerdotal era Juan el Bautista, y estos rumores fueron tan fuertes que llegaron a oídos de los sacerdotes y levitas de la época, los líderes religiosos. Entonces estos, llamando una delegación de judíos, de líderes del mismo pueblo, decidieron enviarlos para preguntarle a Juan el Bautista quién era él. Por eso la lección nos remite a San Juan capítulo 1, versículos 19 al 23. Cuando esta comitiva llega a donde está Juan el Bautista, entonces sin rodeos le preguntan: ¿quién es usted? Versículo 19. Juan responde que él no era el Cristo, como ellos así lo pretendían. Vuelve esta delegación a preguntarle: ¿quién eres tú? ¿Eres acaso Elías? Versículo 21. Él vuelve a responder un categórico no. Entonces le volvieron a preguntar: ¿eres tú el profeta? Versículo 21. ¿Recuerdan? En las lecciones pasadas, el mismo Moisés, en Deuteronomio capítulo 18, Moisés había declarado que vendría otro profeta mayor que él. Así que esta delegación creía, o al menos así querían saberlo, a través del mismo Juan el Bautista, si él era el profeta del que había hablado Moisés. Pero Juan volvió a responder que no, que él no era el profeta.
Ellos, intrigados, puesto que Juan respondía que no a todas sus preguntas, decidieron volverle a preguntar. Según el versículo 23, le dijeron: ¿qué dices de ti mismo? Él respondió, citando entonces al profeta Isaías. Por allá lo que está registrado en el capítulo 40 de Isaías. Así que esta delegación de líderes judíos quedaron intrigados, pero queriendo saber a ciencia cierta quién era Juan el Bautista, volvieron a preguntar: ¿y por qué pues bautizas si no eres el Cristo? No eres tampoco Elías, no eres tampoco el profeta del que habló Moisés. Juan el Bautista respondió que él bautizaba con agua, pero que vendría uno que bautizaba con el Espíritu, a quien ellos, los líderes religiosos, no lo conocían. Expresó que él no era digno incluso de desatar sus sandalias, que Cristo le superaba a él en todo. Además, en el versículo 30 de San Juan 1, nos dice que cuando Juan vio a Jesús, él expresó: este es el Cordero de Dios. En el versículo 34, Juan el Bautista cerró su testimonio señalando a Jesús también como el Hijo de Dios. No solamente como el Cordero, pero también el Hijo de Dios. Queridos amigos y hermanos, aquí viene una poderosa lección. Los líderes de la época, quienes leían de las Escrituras acerca de ese Mesías venidero, realmente no conocían al Mesías. ¿Cuántos cristianos hoy leen las Escrituras? ¿Cuántos pasan momentos de oración, asisten a una iglesia, pero realmente no conocen al Mesías? Así que, en otras palabras, Juan el Bautista se levanta para ser testigo del único Mesías verdadero. Declara categóricamente que él no era la luz, sino que había sido llamado por Dios para dar testimonio de la verdadera luz, según San Juan capítulo 1, versículo 8, y preparar el camino del verdadero Mesías. ¿Sabes qué significaba esa frase, preparar el camino? ¿Por qué es tan importante el testimonio de Juan el Bautista? Porque ya el profeta Isaías lo había profetizado. Así que el trabajo del Juan el Bautista, como profeta de Dios, era el cumplimiento de una profecía. Vendría un siervo de Dios para aclamar: viene el rey. Pero además, era costumbre que los siervos fueran delante del cortejo real para nivelar la superficie de las calzadas. Habían caminos, habían carreteras de ese tiempo, en algunos trayectos desnivelados. Así que los siervos iban delante para que a través de su trabajo pudieran un poco nivelarlas y así el carruaje real pudiera pasar sin inconvenientes. Estos siervos que iban delante del cortejo real también eran encargados de eliminar y quitar todas las piedras que hubieran en el camino. Esto con el fin que cuando pasara el carruaje donde iba el rey, tampoco tropezara. También estos siervos tenían la función de eliminar las curvas cerradas por donde pasaría el rey. Todo para allanar el camino del que venía detrás de ellos. Así que una de las funciones de estos siervos que iban delante del rey era gritar: viene el rey, viene el rey. Pero también era trabajar para que el rey pudiera pasar sin inconvenientes. Por lo tanto, Juan el Bautista estaba en la función de siervo haciendo dos cosas. Número 1, gritando: viene el rey. Declarando: viene el rey. A la vez, Juan el Bautista, número 2, estaba allanando el camino y dejando en óptimas condiciones para que pasara el rey. Aquí surge una pregunta para meditar, y es: si esto hizo Juan el Bautista, anunciando y preparando el camino para el rey, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también sabiendo que ese mismo rey está pronto a venir? Tenemos que levantarnos para allanar el camino. Tenemos que dejar el odio, la envidia, el rencor, la ira, los celos, en fin, todo aquello que realmente son piedras atravesadas en el camino que impiden que venga el rey. Pero también tenemos que anunciar como pueblo, como hijos de Dios, que Cristo ha prometido volver,
que las señales se están cumpliendo y que debemos prepararnos, pero también preparar a otros para esa venida. Quiero preguntarte de todo corazón, ¿estás haciendo esas dos cosas como siervo, como sierva de Dios? ¿Estás eliminando lo que tienes que eliminar del camino para que el Rey venga? Pero también estás anunciando a voz en cuello con tu testimonio, con dar estudios bíblicos, con servir a la gente, con predicar la palabra, con invitar a un amigo a la iglesia, con aplicar el método de Cristo para que otra persona conozca de este santo evangelio de salvación. ¿Qué estás haciendo por Él? ¿Qué estás haciendo por Cristo? La primera parte de la lección de esta semana nos muestra que Juan el Bautista precisamente allanó el camino, preparó el camino, pero también anunciaba que venía el Rey. Ahora pasemos a la segunda parte de la lección de esta semana, que muestra y enfatiza la obra de dos de los discípulos de Juan. Ahora estos dos discípulos decidieron seguir a Jesús. La Biblia muestra que al día siguiente, luego de haber sido entrevistado Juan el Bautista por la delegación de los líderes judíos, y al pasar de repente Jesús por allí, Juan, cuando lo vio, volvió a mencionar el título de Jesús que había referido cuando la delegación de judíos le entrevistaba. Juan dijo, según el versículo 36, «He aquí el Cordero de Dios». Este título refleja el propósito y la naturaleza de la venida de Cristo a esta tierra. Jesús era el cumplimiento de la primera profecía relatada en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón». Así que a partir de este versículo de Génesis 3, la Biblia demuestra que se empezaron a hacer diferentes tipos de sacrificios, especialmente de corderos, y todos ellos apuntaban a que un día vendría el verdadero Cordero. Ahora, cuando Juan el Bautista declara, «He aquí el Cordero», está diciendo, recuerden la promesa de allá de Génesis 3:15, que un día vendría ese Cordero real. Ahí se encontraba con ellos. Pero también, queridos amigos y hermanos, ese Cordero significaba que sería llevado al matadero, según la profecía del libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Por amor a nosotros, Jesús estaba dando el cumplimiento real de todos los sacrificios y ceremonias del Antiguo Testamento. Ahora Juan estaba sencillamente recordando que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y ahí estaba el mismo Dios encarnado, dispuesto a dar su vida por nosotros los pecadores. ¿Cuánto decimos amén por eso? Pero también lo que me llama profundamente la atención es que bastó solo un día para reconocer de parte de Juan el Bautista que Jesús era el Mesías, mientras que los líderes religiosos de la época llevaban años estudiando acerca de ese Mesías a la luz de las Escrituras, pero realmente no lo conocían. Quizás nos está pasando igual a nosotros. Llevamos años siendo cristianos, siendo adventistas del séptimo día, leyendo la Biblia, orando, yendo a la iglesia, pero realmente ¿conocemos a Jesús? ¿Realmente Él mora en nuestro corazón? Vale la pena también aclarar que asimismo hay personas que escuchan el llamado de Dios y abren la puerta de su corazón. Son tan sensibles a la voz de Dios que empiezan a conocerlo, empiezan a saber más de Dios y tienen más anhelo de pasar tiempo con Él. Así que existen dos caras de la moneda. Hay quienes creen conocerlo y llevan años, pero realmente no lo conocen. Y hay quienes de un momento a otro escuchan un mensaje, escuchan una alabanza, escuchan un testimonio y son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Le abren la puerta del corazón a Dios y Él entra. ¿En cuál de esos dos grupos tú estás? Así que estos dos discípulos de Juan, al oír de parte de su maestro que Jesús es el Cordero de Dios, tomaron una decisión. ¿Saben cuál fue?
dejar a su anterior maestro, Juan el Bautista, para hacer de Jesús su nuevo maestro. La Biblia relata que pasaron todo el día con Jesús. Qué enseñanza poderosa nos está dando también la lección a los líderes de hoy en día. Cuando los celos, cuando la envidia, cuando la competencia está abrumando nuestra vida. Pareciera que las iglesias hoy en día compiten para ganar adeptos. Hay quienes prefieren predicar temas sencillos, temas livianos, con tal de tener a la gente feliz. Y cuando se dan cuenta que hay otro lugar donde se les presenta palabra de Dios, donde se presenta el camino tal cual como Dios lo presenta en la Biblia, y ven que la gente se decide a buscar de Dios, se decide a acudir a esos lugares, se decide a abrir el corazón, se decide despertar arrepentimiento, inmediatamente se despierta envidia, se despierta como un sentimiento de competencia. Empiezan a hablar los unos mal de otros. En fin, ¿qué contraste nos están dando estos dos discípulos de Juan, que decidieron seguir al verdadero maestro? Pero Juan el Bautista, siendo maestro también, no le dio celos, no le dio envidia, se sintió feliz de que ahora estos sus discípulos pasaran a ser discípulos del verdadero maestro. Así que, querido líder religioso, no te sientas mal si una persona va a otro lugar a escuchar palabra de Dios. Cumple tu papel. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predícala tal cual está en la Biblia. No importa si alguien se va, asimismo otro vendrá. Y todas las cosas nos ayudan para bien. Así que qué testimonio poderoso. No nos sintamos mal cuando estamos haciendo las cosas bien. Dejemos que Dios todo lo transforme para bien. Antes, mejor, pidámosle a Dios que nos quite los celos, que nos quite la envidia, que nos quite esa competencia que muchas veces se presenta en nuestras iglesias, pero también en nuestra vida. La lección nos muestra que esos dos discípulos se fueron detrás ahora de Jesús. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué les dijo Jesús? No se sabe nada. Hay una pregunta que Jesús les hizo y hoy también Jesús nos la hace a nosotros. Cuando Jesús se da cuenta que estos dos discípulos le seguían, Jesús de repente les lanzó esa pregunta. ¿Qué buscáis? Esa misma pregunta Jesús nos hace. ¿Qué buscas cuando vas a la iglesia? ¿Qué buscas cuando lees la Biblia? ¿Qué buscas cuando pasas un tiempo de oración? ¿Qué buscas en tu vida espiritual? ¿Qué buscas en tu vida familiar, en tu vida laboral? ¿Qué estás buscando? Estos dos discípulos que antes eran discípulos de Juan, ahora pasaron a buscar a Jesús. Ellos buscaban a Jesús. La pregunta es, ¿tú estás buscando a Jesús también? ¿Lo estás buscando de todo corazón? Aunque no se conoce la respuesta y no se conoce qué ocurrió todo ese día, qué enseñanzas ellos recibieron de parte de Jesús, lo que sí sabemos y sí se muestran fueron los resultados. Tomaron la decisión de seguir a Jesús y también desearon compartir su experiencia con los demás. Andrés encontró inmediatamente a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, versículo 41. Así es, una persona que pasa tiempo con Jesús, una persona que busca el reino de Dios primero, ocurrirá lo mismo que ocurrió en Andrés. Empezará a sentir el deseo de compartir las buenas nuevas con otra persona. La mayor evidencia de alguien haber encontrado a Jesús es que el primer impulso será contar a otros sus maravillas, sus milagros, sus señales, y tendrá el deseo de hablar a otros acerca de ese Jesús que ha encontrado. Cuando Andrés lleva a Simón a Jesús, el maestro demostró que lo conocía. Por eso en el versículo 42 dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Asimismo, esta parte de la lección nos muestra, queridos hermanos y amigos, que Jesús nos conoce. Nosotros podemos ocultarle algo a la gente. Nosotros podemos llevar una vida doble.
ir a la iglesia pero estar vacíos. Pero hay alguien que sí nos conoce. Hay alguien que sí mira los motivos del corazón. Por eso Jesús, mirando a Simón, le dice: yo te conozco, tú eres Simón, eres hijo de Jonás. En este momento quiero decirte que sin importar, sin conocer la situación que estés viviendo, Dios te conoce. Dios conoce todo. También Dios conoce nuestros desvelos. Dios conoce también nuestras lágrimas. Dios conoce también cómo está vuelto añicos el corazón por alguna circunstancia que estamos viviendo. Dios conoce también cómo nuestro sistema nervioso se altera. Dios conoce la enfermedad que estamos teniendo. Dios conoce la pérdida que estamos llevando. Dios conoce todo. La lección busca de que así como estos discípulos abrieron su corazón a Dios, aceptaron a Jesús como el Mesías, pero ahora también dieron testimonio, tú y yo también lo hagamos. Este momento de sombra, mañana será luz. Este momento de lágrimas, mañana será sonrisa, si nos damos a la tarea de seguir a ese Maestro, Cristo Jesús. Si nos asinceramos con Él, porque Él nos conoce. Si derramamos nuestra alma delante de Él. Recordemos que a Jesús no podemos ocultarle nada. Ahora pasemos a la tercera parte de la lección de esta semana, la cual muestra el testimonio de otros dos discípulos, de otros dos testigos llamados Felipe y Natanael. Y el contexto de esta parte de la lección muestra que Jesús se encontraba en Galilea. Cuando Jesús ve a Felipe, lo llamó para que le siguiera. Felipe, la Biblia muestra que lo siguió y se encendió un fervor en él de compartir el mensaje del Mesías con otra persona, con Natanael. Natanael ya había escuchado de ese Mesías por parte de Juan el Bautista y era un estudiante devoto de las Escrituras. Ay, queridos hermanos y amigos, existen personas que hoy en día están estudiando la Biblia, pero no asisten a ninguna iglesia, no profesan ningún credo. Y son personas que se están dando cuenta de grandes verdades que han sido reemplazadas por tradiciones. Y se empiezan a cuestionar. Las tradiciones o las creencias que les habían inculcado no van acorde a un escrito está. A estas personas Dios les pondrá en el camino personas, así como en este caso Felipe, para que compartan el evangelio de salvación, las buenas nuevas de haber encontrado al Mesías. Eso quiere decir que tú y yo podemos ser un Felipe, quizás haciendo la fila en el banco, quizás estando en el supermercado, en el restaurante, o tal vez caminando, o si vamos en el autobús, o tomamos un taxi. Dios presentará el momento y la persona indicada para que tú y yo como Felipe podamos tener ese contacto con los Natanael de hoy en día. Natanael, recordemos, estaba estudiando las Escrituras, estaba siendo inquieto por el Espíritu de Dios y tuvo contacto con Felipe. Felipe le mostró el camino hacia el Mesías. Cuando Natanael recibe la información por parte de Felipe, él pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Según San Juan, capítulo 1, versículo 46. La respuesta de Felipe fue simple y sencilla, pero con gran significado. No se puso a justificar, sino solamente: ven y ve, le dijo. Versículo 46. En otras palabras, compruébalo por ti mismo. Así es, solo basta que por cuenta propia empecemos a ver a Jesús a través de una relación intencional para conocerle. Y le podemos conocer por medio del estudio de su palabra, en oración ferviente, acudiendo a la iglesia para alabarle en espíritu y en verdad, ser inspirados también con la predicación de la palabra, sirviendo a otros para salvación. Y cuando otra persona se involucra solamente para ver lo que está ocurriendo en nuestra vida, de esta manera le estamos mostrando a Jesús. Cuando Natanael se encuentra con Jesús, el maestro le dice que él era un verdadero israelita, según el versículo 47. Qué profunda enseñanza para nosotros la respuesta que Jesús le dio a Natanael. Mientras que Natanael pregunta algo ofensivo,
Jesús responde con un halago. Recordemos que Natanael había dicho, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ahora, cuando Jesús tiene ese primer contacto con Natanael, Jesús le dice, tú eres un verdadero israelita. ¡Qué contraste! Aquí viene una poderosa enseñanza, amigos y hermanos. Cuando otro hable mal de nosotros, nosotros hablemos bien de esa otra persona. Cuando nos hacen mal, cuando nos hacen daño, nosotros estamos llamados a hacer el bien a esa otra persona. No estamos llamados a devolver mal por mal, no. Quien verdaderamente haya al Mesías, obrará como Él obró. Por eso le dice a Natanael, tú eres un verdadero israelita. El mundo busca venganza. Si te hacen una cosa, tú haces la otra. Si hablan mal de ti, tú debes hablar mal del otro. El mundo busca el odio, la venganza, la envidia, etcétera, etcétera. Pero del verdadero maestro, que es Jesús, tomamos una enseñanza totalmente diferente. Así que en este momento, Natanael le pregunta, ¿cómo me conoces? Versículo 48. Jesús le contesta que lo había visto cuando él estaba debajo de la higuera. Jesús ve a personas sinceras. Jesús ve a personas como Natanael, estando solito allá debajo de esa higuera, de ese árbol. Estaba en comunión con Dios, a su manera, por supuesto. Pero ya Jesús lo había visto. Jesús te ve, querido amigo y hermano. Jesús te ve cuando pasas tiempo en oración. Jesús te ve cuando pasas tiempo en el estudio de la palabra. Jesús te ve en la condición en la que te encuentras. Jesús te ve. Así que fruto de esta revelación de que Jesús conocía a Natanael, ahora éste empieza a exclamar que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, según el versículo 49. Y finalmente, la cuarta parte de la lección de esta semana muestra el testimonio de Nicodemo. Nicodemo representa a dos tipos de personas: los que son atraídos por las señales que hace Jesús, pero aún no se deciden por Él y no lo aceptan como el Salvador de sus vidas, inmediatamente viendo las señales. Más bien toma la decisión de escudriñar las Escrituras, empiezan a creer en la palabra de Dios, empiezan a aceptarla como la revelación divina, pero su corazón aún está seducido por lo que ofrece este mundo, por el cargo que tiene, por las responsabilidades que lleva, y prefiere más bien estar preparándose con hábitos espirituales, pero no decidido rotundamente todavía. Y en sus vidas ocupan el primer lugar el amor más bien a las riquezas, los bienes, el dinero, la fama y placeres efímeros de este mundo. Pero también Nicodemo representa a quienes tarde o temprano se dejarán bautizar con el Espíritu Santo y permitirán que sus corazones sean regenerados para nacer de nuevo. Cuando Jesús fue levantado en la cruz, Nicodemo lo reconoció como su Salvador, a tal punto que se hizo pobre para sostener con sus riquezas la naciente iglesia cristiana. No le importó lo material o su reconocimiento como gobernante judío. Así es. En cambio, cuando había tenido la entrevista con Jesús, su corazón estaba aquí en este mundo, en su cargo, en las riquezas, y eso le impedía seguirlo inmediatamente, fruto de esa conversación. Pero cuando Jesús murió, cuando pasó lo que tenía que pasar, ahora Nicodemo, lo que le importaba era hacer progresar la obra de Dios, primero en su corazón y ahora en hacer algo para animar a otros creyentes, para dar a conocer a ese Mesías que fue levantado por amor a nosotros. Ahora en esta parte última de la lección, yo quiero llevarte a analizar unos pasos que una persona debe dar para saber si está naciendo de nuevo. La raíz de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo fue esa.
nacer de nuevo. Quizás tú y yo necesitamos nacer de nuevo. Y al analizar estos pasos, podemos nosotros evaluar nuestra vida. Podemos analizarnos a nosotros mismos y ver si de verdad hemos nacido de nuevo, estamos naciendo de nuevo o nos falta nacer de nuevo. Paso número 1 para nacer de nuevo. Yo debo leer las Escrituras en primera persona. Cada vez que tomo un relato bíblico, debo preguntarme, ¿qué me quiere decir Dios a mí a través de este relato? A través de esta escena, a través de este acontecimiento, a través de este personaje. ¿Qué me quiere decir a mí? Paso número 2. Creer que la Biblia es la guía que me lleva a la salvación, otorgada por el mismo Señor Jesucristo. Yo no debo leer la Biblia para ser una buena persona o para que me vaya bien aquí en la tierra, aunque esto será un resultado evidente en la vida. Pero yo debo leer la Biblia para levantar en mi vida a Jesús y contemplarlo a Él como ese Dios de amor que entregó su vida en rescate de la mía. A partir de esto, empiezo a ver el reino de Dios como la prioridad en mi vida, como lo más importante. Paso número 3. Empiezo a evaluar mi vida con las Escrituras. Con humildad empiezo a someter mi voluntad a un escrito está. Empiezo a identificar en qué estoy fallando. Y por supuesto, cuando identifico en qué estoy fallando, le pido a Dios perdón. Se empieza a despertar en mí un arrepentimiento. Y si quizás hasta este punto no siento necesidad de arrepentirme, entonces debo suplicarle a Dios que ponga en mí el deseo de hacerlo. Arrepentimiento es sentir dolor por haberle fallado a Dios. Es ver que mi pecado llevó a la cruz al mismo Rey del universo. Eso es arrepentimiento. Cada uno debe analizar estos pasos de acuerdo a la vida que está llevando. El paso número 4 es aceptar a Jesús como mi Salvador. Empiezo a contemplarlo a través de las Escrituras, a ese Jesús maravilloso. Empiezo a meditar en su amor, reconociéndolo como el gran benefactor de mi vida. Todo lo bueno proviene de Él. Vivo una vida de continua gratitud. Agradezco a Dios por la comida, por la ropa, por el techo que me da, por mi familia, por el trabajo, por el estudio. Agradezco a Dios por todo. Vivo reconociéndolo a Él como la fuente de bendición. El paso número 5 es que todos los días suplico a Dios que me bautice con el Espíritu Santo. Le suplico que me tome como enteramente suyo, que obre en mí su voluntad, pero también le suplico que me transforme. Recuerda, amigo y hermano, esto debe ser diariamente. El nacimiento de nuevo no es un acontecimiento de la noche a la mañana, debe ser continuo, debe ser día tras día. Paso número 6. El Espíritu Santo entonces, puesto que yo lo he suplicado para que gobierne mi vida, grabará en mi mente y en mi corazón su santa ley. Continuamente evaluaré mi vida con los 10 mandamientos. No los guardaré para buscar la salvación, pues los mandamientos no salvan a nadie. Al obedecer, nadie se salva, sino que los guardo es en respuesta a tanto amor de Dios en mi vida. Así como Cristo vino voluntariamente a morir por mí, entonces anhelo corresponder a ese amor y voluntariamente le obedezco sus mandamientos. Y finalmente, el paso número 7, así como Nicodemo, las cosas de este mundo pasarán a un segundo plano y habrá una búsqueda del reino de Dios intensamente. Miraremos cómo podemos hacer para que el reino de Dios crezca en mi vida, pero también crezca en otras personas. A través de los dones y talentos que Dios nos da, busco influenciar a otros para ganarlos para el reino de los cielos. Y los bienes y los recursos que también Dios me ha provisto, empiezo a dedicarlos y a invertirlos
para ayudar a otros, pero también para atraer más personas a los pies de Cristo. Recordemos que la Biblia dice, y será predicado este evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Entre menos me interese en mí y más me interese en el prójimo, mi tiempo, los talentos y los recursos serán usados para el crecimiento del reino de Dios en mi vida y en la de los demás. Si no sientes ese deseo y si todavía tu corazón está aquí enraizado en lo pasajero, en lo material, recuerda que uno de los pasos es pedir que el Espíritu Santo gobierne el corazón. Y así como cuando una casa se deja por mucho tiempo inhabilitada, cuando ya llega el dueño y empieza a arreglarla, empieza a asearla y empieza a tomar nuevamente ambiente de hogar, asimismo cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, empieza a asearla, empieza a arreglarla, empieza a quitar lo malo, ahora empieza a colocar lo bueno. Asimismo ocurre en la vida de una persona que le suplica a Dios que le ayude, que le transforme. Empezarás a ser útil en las manos de nuestro Dios. Yo quiero terminar este repaso general leyendo uno de los párrafos poderosos encontrados en la lección del día viernes, el cual dice: ¿cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas a sí mismo. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón, y podemos decir con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 48. Concluimos una cosa, queridos amigos y hermanos. Hay un ser que puede hacer esa transformación en nosotros, y es el Espíritu Santo. Tenemos las evidencias, tenemos el gran amor reflejado en múltiples maneras y formas en nuestra vida. Por lo tanto, pidamos que ese Dios de amor inunde nuestra mente y corazón. ¿Nos falta? Sí, nos falta mucho, pero Dios nos entiende, Dios nos ve, y esta tarea es hasta cuando Cristo venga. Por eso, diariamente supliquemos a Dios que Él nos transforme, que Él llene nuestra vida, que Él traiga verdadero sentido de vivir, y que mientras Dios nos dé vida en esta tierra, hagamos todo cuanto podamos para reflejarlo a Él, para ganar a otros, pero también para ser transformados a su imagen y semejanza. Recuerda dejar tu comentario, dejar tu inquietud, tu pregunta. Todo esto enriquece la lección, pero también recuerda compartir esta lección con otros. Tal vez a alguien le pueda ser útil algo de esta lección. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.